Y hoy llegamos a la última parte de nuestra lección número 13. En la lección número 13 hemos hecho un resumen acerca de la ley mosaica. Hemos hecho un cuadro comparativo, eh, justamente diferenciando el pacto con Noé y el pacto con Abraham, en qué se diferencian con el pacto que Dios hizo con Moisés. Y justamente aquí tenemos diagramado este término que es justamente condicional, es decir, si ellos cumplían este compromiso, había consecuencias positivas o bendiciones, así como describe Deuteronomio capítulo 28. Pero también, si no obedecían, venían las consecuencias negativas o las maldiciones. Por supuesto, una lección súper importante es entender cuál es el mensaje cuando Dios hace el pacto tanto con Noé como con Abraham, y ahí vemos reflejado lo que Dios haría por la humanidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos pactos son incondicionales, ¿sí? Que no depende de lo que haga el hombre. Ahora, el pacto con Moisés refleja lo que Dios realmente espera de su pueblo, ¿sí? Y en esta lección lo que queremos es justamente no pasar por alto un punto muy, pero muy importante. ¿Cuál es el orden en el cual sucedieron las cosas? Primero ocurrió una liberación, ¿sí? En el Éxodo vemos cómo Dios ha salvado a su pueblo. Y eso nos habla de una relación de padre a hijo. Luego, posterior a la salida, posterior al éxodo, tenemos la ley, es decir, Dios primero salvó a su pueblo y luego le entregó la ley. Y eso nos deja una lección muy importante para nosotros, ¿verdad? Y cada evento nos enseña o refleja un mensaje. En este caso, la imagen del Éxodo es una imagen de salvación, ¿verdad? Y posterior a eso, cuando Dios entrega la ley a Moisés, ¿verdad? Es una imagen de relación. Esa relación que Dios quiere tener aún hoy en día con nosotros, esa relación íntima de comunión, de confianza, de acercar, así como el Hijo al Padre, ¿sí? Que también nosotros podamos acercarnos al Señor. Entonces, primero ocurrió el éxodo, ¿sí? Cuando Dios se dirigió a los judíos en Egipto, les dijo que había visto su sufrimiento y que él había oído sus llantos, el clamor de ellos. Dios les dijo que confiaran en él y que él salvaría a su pueblo. Es interesante notar que Dios no entró en Egipto y pidió a su pueblo o le exigió a su pueblo para que obedeciera, y si obedecieran iba a salvarles, ¿verdad? Él no dio esa indicación. Él tampoco dijo, bueno, si tienen buen comportamiento, voy a observar cómo se comportan ahí con los egipcios, entonces los salvaré. Tampoco él no dijo eso. Dios no les dijo que dejen de hacer esto, dejen de hacer aquello, entonces les voy a salvar. Él no dijo dejen de robar, él no dijo dejen de engañar, él no dijo dejen de mentir, dejen de adorar a ídolos, dejen de tener relaciones promiscuas. Él no dijo eso a los israelitas estando en Egipto. Él los salvó, y como mencionamos y estamos destacando en este punto final de la lección 13 es que Dios los salvó y luego le dio las ordenanzas. Después, Él le ha dado esas normas, estatutos, decretos. Entonces Dios simplemente los invitó a confiar en Él. Dios forjó entonces una relación de padre con el hijo, ¿verdad? Es el reflejo que vemos aquí con el pueblo de Israel. Y es una imagen, como dijimos, de salvación. Dios invitó al pueblo a confiar en él. Dios los salvó, le mostró su gracia, a pesar de que ellos no lo merecían. Después, en el monte Sinaí, ¿verdad? No fue hasta que el pueblo fue salvado que Dios ha dado a los israelitas la ley
a través de su siervo Moisés. La ley llegó después del Éxodo, después de que Dios los salvara. Después de la salvación, no antes, no fue un requisito para que los salvara, ¿sí? Fue la gracia de Dios y hasta hoy en día esa salvación sigue siendo por gracia, ¿sí? No hay vamos a decir, una ordenanza o decreto, estatuto o normas a seguir y si vos haces esto, ahí vas a ser salvo, ¿sí? Lastimosamente hay grupos de personas que tuercen la palabra y establecen ordenanzas, pesada carga sobre los hombros de aquellas personas que fueron engañadas, diciendo, bueno, vos hace esto, hace lo otro, o de repente juegan con las emociones de las personas, incluso dicen, bueno, si traes acá tu ofrenda y entonces ahí te vas a liberar, ¿verdad? Como vas a parar del sufrimiento. Entonces, tenemos que entender que Dios salvó a su pueblo y luego, a través de Moisés, bueno, le ha dado esas instrucciones. La ley llegó entonces después del Éxodo, después de que ellos fueron salvos. Y Dios le había enseñado que lo que quería era una relación de confianza, confíen en mí. Y, y que ellos pudieran posteriormente obedecer en gratitud. ¿Por qué? Porque Dios los rescató. Bueno, y esa es la enseñanza. Dios los salvó. Entonces, luego los exhortó, ¿sí? Luego les pidió que fueran obedientes en gratitud por el beneficio de haber sido liberados, haber sido salvos de la esclavitud. Entonces Dios les habló sobre cómo sería una buena relación con Él. Dios convirtió a Israel en su hijo incluso antes de hablarle de leyes. Esto significa que Dios no convirtió a Israel en su hijo para que obedeciera o cumpliera o acatara las leyes, o porque fueran buenos o porque fueran obedientes. No, la salvación nunca es obra del hombre, ¿sí? La Biblia dice en Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, para que nadie tenga de que enorgullecerse o decir yo soy salvo porque me porto bien, o porque leo la Biblia, o porque me voy a la iglesia, o porque ayudo a mi vecino, o porque estoy orando, estoy haciendo obra social. La Biblia nos dice eso, o sea, no por hacer eso eres salvo. Ahora, hacemos eso en gratitud porque somos salvos. De manera que un hijo de Dios no puede, vamos a decir, estar de brazos cruzados, ¿verdad? Porque recibió el perdón, el amor, esa salvación y posterior a eso debe demostrar en su vida, debe evidenciar en su cuerpo, en su conducta, en su familia, en el lugar donde esté, en el trabajo, en la iglesia, donde sea. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado esa salvación, ¿verdad? Esa liberación. Y esta secuencia de Éxodo a Monte Sinaí es la misma para nosotros. Y vamos a ver en esta imagen, ya para ir cerrando esta lección, aprovecho la ocasión para mencionar de que esta serie de lecciones están siendo grabadas para las personas que desean participar directamente con nosotros. Pueden solicitar, por supuesto. Y el deseo nuestro es justamente eh, que pudiéramos compartir, ¿verdad? La enseñanza con las personas, ¿verdad? Y si es la primera vez que está escuchando o viendo este video, entonces yo le invito para que usted pueda buscar en la lista de reproducción desde el principio, se llama El Origen, y a partir de ahí seguir la serie de estudios. Estamos en la lección número 13 de 55, ¿verdad? Y siempre vamos aprendiendo paso a paso. Así que le agradezco muchísimo que estén atentos y estemos aprendiendo juntos. Ok, aprovecho la ocasión entonces para saludar a los hermanos de diferentes iglesias. Y este es un material en gratuito, ¿verdad? Que podemos conseguir, podemos estudiar
La Biblia siempre va a ser nuestro manual, nuestra norma de fe y conducta. Y este es un material de apoyo para que podamos entender aún mejor ese panorama bíblico. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el mensaje de Dios? Entonces, para nosotros también tiene mucho sentido esto que vamos a mencionar. ¿Por qué? Porque nuestro éxodo, ¿sí? Nuestro éxodo, podemos decir así, nuestro éxodo, ahí vemos que Dios nos salvó a nosotros estando muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, si es que tenemos fe en Él, ¿verdad? Si es que tenemos fe en Él. Nuestro monte Sinaí, una vez que Él nos salva, Dios nos dice cómo debemos de vivir como su pueblo, ¿sí? Entonces Dios nos hace, primeramente, Él nos salva, ¿sí? Él primeramente nos libera para luego, obviamente, instruirnos, mostrarnos el camino. Así es que Dios nos ama tal cual somos, con nuestros errores, bueno, con nuestros defectos, con nuestras virtudes. Él nos recibe y Él nos instruye a través de su palabra. ¿Para qué? Para que seamos esa persona que Él desea para nosotros. Por eso nos ha dejado su palabra, ¿verdad? Es lo que nosotros consideramos como manual de vida, nuestra norma de fe y conducta, la palabra de Dios. Entonces, primero nos salvó, ¿sí? Ese es nuestro éxodo, ¿verdad? Nos liberó. ¿Por qué? Porque hemos confiado en Él. Y posteriormente, Él, posterior a esa salvación, nos instruye cómo vivir una vida conforme a su voluntad. Nos hace primero el bien, eh, para obviamente, eh, vamos a decir, darnos las instrucciones, y si nosotros obviamente hacemos caso a esas instrucciones, vamos a tener una vida que honra al Señor, ¿sí? Como así nos ha mostrado en su palabra. Entonces vemos acá que primeramente el éxodo ha ocurrido y ahí vemos la imagen de la salvación. Dios nos invita a confiar en Él, nos invitó a confiar en Él. Si confiamos en Él, entonces Dios nos salva. Y la cruz, la imagen de esa, vamos a decir, del posterior a la salvación, al éxodo, vemos el monte Sinaí, ¿verdad? La instrucción, la ley, y ahí tenemos la ley de Cristo, ¿verdad? Y es una imagen de relación. Dios nos pide que obedezcamos por gratitud. ¿Por qué motivo? Porque Él salvó nuestra alma, Él salvó nuestra vida de la condenación, porque ciertamente merecemos el castigo. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios nos dice cómo tener una vida santa como hijos suyos a través de su palabra, porque su palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Ahí nos enseña cómo debemos vivir, cómo debemos dirigirnos a Él, incluso cómo dirigirnos hacia los demás. Entonces es muy importante que entendamos esto, especialmente al pensar acerca de las personas que no creen en Dios, ¿verdad? Que no, aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón. No debemos empezar intentando cambiar su conducta o sus valores, sus comportamientos. En cambio, debemos seguir el ejemplo de Dios. Los invitamos a conocer a Dios, los invitamos a depositar su confianza en el Señor. Le presentamos el plan de la salvación, el evangelio de Cristo. Bueno, si ellos reciben por la fe a Cristo, confían en el Señor, entonces Dios hará la obra en ellos, así como hemos visto primero la imagen de la salvación y luego esa imagen de relación, es decir, de instrucción. Tengamos cuidado de no ser como los fariseos, quienes se centran en las acciones mecánicas. No impongamos nuestros valores a las personas que todavía no creen, ¿sí? O
procuren hablar de sus valores basándose en argumentos humanos. Esto puede ser muy tentador para nosotros los creyentes, ¿verdad? El de criticar, el de juzgar, especialmente cuando vivimos entre familiares y amigos que toman decisiones y que tienen vidas muy contrarias a los valores morales que la Biblia nos enseña. Entonces, ¿qué significa eso? Que como cristianos no debemos animar a tener un buen comportamiento, y no es ese el mensaje. Esto es lo que dijo el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Él les dijo que debían preocuparse de la santidad de los creyentes. Él dijo que la santidad de los no creyentes no nos debería de importar, en el sentido de que Dios es el quien juzga, no nosotros, ¿verdad? Porque muchas veces queremos actuar de jueces, de señalar, de juzgar a las personas. Nosotros tenemos que ser hacedores de esa ley, pero no jueces. En 1 Corintios capítulo 5 justamente habla de eso. Pablo está decepcionado por lo endurecido que tenían el corazón estos hermanos, ¿verdad? Y los reacios que eran al arrepentimiento los creyentes en esta iglesia, en la iglesia de Corinto. Ellos pecaban, abusaban arrogante y constantemente de su libertad en Cristo y la usaban como excusa para pecar, ¿sí? Otras personas en la iglesia toleraban sus pecados porque tenían un entendimiento distorsionado de la gracia de Dios. ¿Y cuál fue la exhortación o la reprensión de parte de Pablo a estos hermanos? Puede leer en su Biblia 1 Corintios, capítulo 5, versos 9 al 13. Usted puede leer en su totalidad. Voy a mencionar algunas partes donde él dice: cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual. Verso 10. Pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual o son avaros o estafadores o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Lo que quise decir es, y acá viene lo interesante, en el verso 11, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado. ¿Sí? Se entrega al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho, o es un estafador. Ni siquiera, ni siquiera coman con estas personas que dicen ser creyentes, ¿verdad? No es mi deber juzgar, dice Pablo en el verso 12, a los de afuera, a los que no creen. Pero, dice el verso 12, sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Dios juzgará a los de afuera. Pero como dicen las escrituras, quiten al malvado de entre ustedes. En otras palabras, lo que Dios realmente desea es una iglesia santa, ¿verdad? Una iglesia que honra al Señor, no una iglesia que deshonra. Y cuando hablamos de iglesia, no nos referimos al edificio, sino nos referimos a personas que han depositado en Jesús su fe, su confianza, y han decidido servir al Señor, ¿sí? Con su testimonio, en su andar, en su hablar, en sus acciones. Como creyentes que vivimos entre personas que no creen, decidamos amarle a las personas, ¿sí? Conocer a las personas, y así también cuidarnos entre nosotros. No empecemos atacando a las personas por cómo se comportan, porque muchas veces no le hablamos del amor de Cristo, no le hablamos de la palabra de Dios, directamente le atacamos por cómo se comportan, ¿verdad? Nosotros tenemos que demostrar en nuestra vida realmente que Dios es amor, en nuestro trato con ellos, y presentarles de que realmente Dios también les ama y Dios puede obrar en su vida, así como hizo en nuestra vida, ¿sí? Entonces no hagamos eso, no de criticar, juzgar, atacar sus valores,
Esto no significa que no tengamos que hablar nunca con ellos sobre valores morales de la Biblia, aclarando eso. Si surge en una conversación, debemos compartir la palabra de Dios lo más clara y amorosamente que podamos. Atacar sus valores morales, enfrentarlos con estándares de Dios no es el camino para entablar una relación, ¿sí? Porque muchas veces queremos discutir y capaz que ganemos la discusión, pero perdemos la oportunidad de compartir nuestra fe o del evangelio a esa persona. Empecemos entonces forjando una amistad estamos hablando de personas de afuera, personas que nos creen, personas que no tienen ese conocimiento, esa gracia de Dios. Empecemos teniendo esa amistad, esa relación y generemos una confianza, estableciendo puentes para que a través de ese puente nosotros podamos compartir el mensaje de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, primero, centrarnos en esa salvación y si realmente creen en esa salvación, reciben a Cristo por la fe, obviamente Dios va a obrar en esa persona a través de la palabra, a través de su Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros. Tengamos cuidado de no ser como los desalmados y despiadados fariseos que fueron críticos, que fueron severos, que se enfocaban en las apariencias, ¿sí? En cambio, seamos como Jesús, tratemos a todo el mundo con gentileza, ¿sí? Que vuestra gentileza sea conocida por todos, ¿sí? Anila ñande argel paguazú oñandi escuera. Demostremos el amor de Dios, seamos bondadosos, respetemos, incluso con aquellos cuyos valores y creencias contradicen la Biblia. Entonces, ese es el mensaje, ese es el punto en esta lección, terminando la lección número 13 en el monte Sinaí. Antes de dar la ley, Dios rescató a su pueblo. De la misma forma, Él nos salvó a nosotros y ahora, estando en su camino, siendo parte de su familia, nos dejó su palabra. Y ahí encontramos cómo realmente Dios quiere que vivamos. No como jueces criticando, no como los fariseos, sino como Jesús, que seamos realmente personas amorosas, personas que cumplen, personas que demuestren el aprecio, ¿sí? Que seamos personas de principios, ¿sí? Que seamos creyentes y no solo de palabras, sino que también seamos creyentes en acciones, ¿verdad? Para terminar, algunas preguntas para considerar. ¿Qué impacto tiene en nosotros saber que Dios se ocupa de nuestra salvación antes de esperar que vivamos según sus estándares? Y sabemos que sus estándares son justos y encontramos en su palabra. Él pensó primero en nuestra salvación, ¿sí? Segundo, Israel no logró vivir con justicia a pesar de tener las leyes de Dios, a pesar de tener a los profetas, ¿sí? E incluso a pesar de sufrir la disciplina de Dios. Entonces, ¿qué podemos aprender de ese ejemplo con respecto a cómo podemos manejar nuestro orgullo, nuestra arrogancia moral, nuestra pecaminosidad? Tercero, al interactuar o al relacionarnos con personas que no precisamente sean creyentes en nuestro día a día, ¿cómo forjamos confianza y una relación con ellos sin comprometer al mismo tiempo las expectativas de Dios sobre cómo vivir? Entonces, ¿cómo vamos a reaccionar? O sea, ¿cuál debe ser la conducta o la reacción del cristiano cuando eh, pasa el día a día con personas que no comparten la misma fe? ¿O vamos a ser como los fariseos, los que están señalando constantemente las conductas? ¿O vamos a ser como Cristo, que les amaba a pesar de cómo vivían? ¿Sí? Les salvaba y luego le daba las instrucciones, ¿sí? Qué interesante aprender juntos la palabra de Dios a través de este cuadro, el cuadro en el cual
vemos el éxodo, la salida, y posterior a eso Dios ha dado a su pueblo la ley. Y eso nos muestra cómo realmente debe vivir el pueblo de Dios, ¿verdad? ¿Cómo debemos vivir nosotros? Una vida agradecida, primeramente, una vida de alabanza y una vida que anuncie el mensaje de la salvación a las personas que realmente están a nuestro alrededor. Y no solo eso, sino, como dice su palabra, que este mensaje que se transmita a todo el mundo. Qué diferente sería el mundo si cada cristiano viviera el mensaje del amor de Cristo reflejado primero en su hogar, después fuera del hogar, ¿sí? Círculo de trabajo, en la iglesia. Qué diferente, ¿verdad? Qué gusto es saber que Dios nos ama, sentir que Dios nos ama y que nosotros también podamos amar a nuestro semejante. Gracias a Dios, quien nos ama, quien nos salva y quien nos ha dejado su palabra como una norma de fe, norma de conducta. Así que vivamos conforme a ella. Muchísimas gracias. Será hasta un nuevo encuentro, hasta un nuevo video. Les invito a observar entonces este material. Se llama Interconectados. Los días martes actualmente estamos con un grupo de hermanos estudiando y ya estamos pasando en la próxima clase a la lección número 14 y vamos a estudiar, profundizar esa ley, la ley perfecta del Señor. Así que les espero, muchas gracias y muchas bendiciones.